En esta clase vamos a hablar del primer don, del don de la profecía. Amén. ¿Cuántos queremos entender a las personas que tienen este don? Amén. Y si tenemos este don, ¿cuántos queremos entendernos a nosotros mismos? Amén. Entonces, el principio fundamental del don de la profecía hemos dicho que es el diseño, es el atributo más resaltante. El profeta representa los ojos. Es el que debe ver el camino o la manera como los principios del diseño de Dios pueden ser hechos y ejecutados. Amén. En Mateo 6, 22 al 23 dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Entonces, como el profeta representa los ojos, tenemos que nosotros cerciorarnos de que nuestro ojo sea bueno. ¿Qué quiere decir? Que nuestra perspectiva sea buena. Cuando nuestra perspectiva es buena es porque nuestro corazón está limpio. Amén. Pero si tenemos una perspectiva negativa es que el corazón no está limpio. Porque la palabra dice que para el puro todas las cosas le son puras, ¿no? Entonces, el que todavía tiene en su corazón cosas que no le agradan a Dios, va a ver desde su perspectiva y va a juzgar las cosas de una manera negativa. Y ese es uno de los problemas del profeta. Y vayamos a la hoja que le hemos dado del don de profecía, la información extra. ¿Lo tienen ahí? Amén. El don de profecía. Amén. La hoja extra que les hemos dado. Está un poquito más... Las que acaba de dar ahorita. Sí, las que acabo... Es la primera, ¿verdad? Sí. La hoja extra del don de la profecía, esta hoja. Sí, en el material que ha dado ahorita. Es esta. Vayamos ahí. Ya hemos leído las características anteriormente del profeta, pero ahora vamos a hablar profundamente del profeta. Amén. Ya hemos leído las características. Les sugiero que vean el video que está en el YouTube y en la página o en Facebook de la iglesia, que vean el video una y otra vez, porque cuanto más veces vean el video, más se van a familiarizar con el don y van a reconocerlo en ustedes y en las personas. A mí me ha pasado que he tenido que ver 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que poco a poco he estado entendiendo con la revelación de Dios, porque cada vez que veía o leía, entendía más, porque cuando lo vemos una vez, 2 veces, no se nos graba realmente qué características tiene cada don. Pero si lo ves una, otra y otra vez, se va a hacer tan familiar para ti que lo vas a reconocer en las personas o en ti inmediatamente. Amén. El don de profecía. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Esa es la capacidad que tiene el que tiene este don de profecía. Siempre va a ser el portavoz o el mensajero. Se le conoce como el que da a conocer un mensaje. Amén. No estamos hablando de profetizar, que ahorita vamos a hablar de eso. Estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de enviar un mensaje. Amén. La capacidad de hablar algo que es importante. El profeta generalmente no habla a no ser que tenga un mensaje de Dios o de algo que él quiere decir. Amén. Hablando en la iglesia, el profeta habla cuando Dios le da un mensaje que tiene que hablar. Pero cuando hablamos como personas, cuando el que tiene este don de profecía, hablando que tiene la capacidad de dar un mensaje, de hablar por alguien o por algo, tiene la capacidad siempre de dirigirse y hablar de algo que está sucediendo. Generalmente no habla todo el tiempo, sino cuando algo es muy importante y llama su atención. Así es la persona que tiene el don de profecía. Amén. El término que se usa con frecuencia es Naví, pues lo designa como vocero de Dios
como el que ve, el que discierne la voluntad de Dios y como profeta lo transmite a otros. ¿Qué quiere decir? Como el profeta tiene o representa a los ojos, él ve el diseño de Dios, él ve lo que otros no ven, y cuando hay algo importante que hablar lo transmite a los demás. Amén. Cuando algo está fuera del diseño de Dios y Dios le da una palabra que hable, él lo dice. Cuando estamos hablando en la iglesia, pero cuando como personas vemos algo que está fuera del lugar, algo que no está bien, el que tiene el don de profecía dice: esto no está bien en mi casa, esto no está bien en mi familia, porque ve que el diseño en su familia, de sus hijos, de su casa, no estoy hablando del diseño de la decoración, estoy hablando de lo que las cosas deberían de ser, pero no son, porque hay algo que está alterando que las cosas fluyan de una manera normal, de una manera que sea correcta. Él ve algo no está funcionando bien, algo está fuera del lugar, y él quiere traer un diseño, quiere traer armonía, quiere traer orden, y habla inmediatamente cuando ve algo que está fuera de orden. Se diferencia del don de profetizar. No confundamos. El don de profetizar es la manifestación del Espíritu Santo que puede tener cualquiera de los dones de redención. El maestro puede tener ese don, el exhortador, el mismo profeta pueden tener ese don. Es completamente diferente. Estamos hablando de la capacidad con la que hemos nacido y cómo Dios nos ha hecho para que nosotros representemos una parte de su naturaleza cuando es perfeccionado. Amén. Ahora dice que vamos a hablar un poco más de las características de una manera más profunda. Es uno de los dones más fáciles de reconocer porque se expresa abiertamente sin esconder nada. ¿Cuántos hemos visto personas que hablan, cuando ven algo, hablan inmediatamente y no esconden nada? Y muchas veces caen mal a los demás. Amén. Expresa, lidera y pelea por la búsqueda de justicia y libertad. Amén. Siempre toma la iniciativa para nuevas metas. Eso yo lo he visto en la iglesia. ¿Hay alguien que tiene este don? Pastora, ¿por qué no hacemos esto? Hagámoslo para agradar a Dios. No para agradar al pastor, no para agradar a los hermanos. Dicen, hagamos esto para agradar a Dios y para incrementar el reino de Dios. Amén. Siempre tienen esa iniciativa de comenzar nuevas metas. Es muy competitivo y en lo que hace quiere hacerlo lo mejor, pero para Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos como personas, no en la iglesia, ¿por qué estoy haciendo una diferencia entre las personas y la iglesia? Porque también tenemos que tener la capacidad de ver a nuestros hijos, a nuestros esposos, familiares, que no van a la iglesia, pero tienen este don. Amén. ¿Y cómo podemos encaminarlos? Entonces, la persona que tiene este don siempre está buscando, siempre toma la iniciativa de comenzar algo. ¿Qué tal si hacemos este proyecto en la casa? ¿Qué tal si hacemos esto, lo otro? Y cuando comienza algo, lo hace con mucha pasión y es muy competitivo. Y lo que hace siempre quiere hacerlo mejor. Amén. Estamos hablando como personas. Ahora, en la iglesia, como creyente, puede llegar a ser un fuerte intercesor. ¿Por qué? Porque el profeta siempre está viendo lo que está mal en la iglesia, lo que está mal en otras personas. Entonces, en vez de quejarse, cuando ya es maduro, estoy hablando este don, en vez de quejarse e ir donde la persona y quejarse, comienza a interceder y tiene dolor, porque quiere traer armonía al diseño de Dios. Ve que el diseño de Dios en esta persona no está perfecto, no está completo, entonces intercede con dolor para que Dios obre en esta persona. Amén. Ese es el profeta que madura. Amén. Porque el que no madura le va a decir a la persona: tienes este problema, y no va a interceder mucho por la persona, sino va a querer arreglar los problemas aproximándose a la persona, pero no de la manera indicada muchas veces. Amén. Vamos a continuar. Indica los malos frutos o los frutos malos. Identifica las conductas y las motivaciones incorrectas.
a la persona que tiene este don le es difícil, le es muy difícil no ver lo malo, las malas conductas, las malas intenciones. Tiene una capacidad de ver la mala intención en otras personas. Tiene esa capacidad, puede discernir. Amén. Y dice, esto no está bien. Y nadie le ha dicho, pero tiene esa capacidad, así Dios lo ha creado. Amén. Por eso puede ver los frutos malos en otras personas. Nadie ve, no, pero pobrecito, no es... No, el profeta dice, no, estoy dándome cuenta que tiene malos frutos. Hay algo que no está bien en esta persona, tiene malas intenciones. Y no es que tenga don de sospecha o lo está juzgando, simplemente como es una persona directa que habla lo que ve sin esconder nada, entonces lo manifiesta. Y muchas veces por eso son rechazados, son malentendidos, porque dicen las cosas de frente. Amén. Eso lo hace cuando la persona no ha madurado, pero cuando madura, primero se va a inclinar a la misericordia y va a hablar, pero va a hablar con prudencia. Amén. Va a hablar de todas maneras, porque es una persona que no le puedes callar. Va a decir las cosas de frente. Amén. Pero lo va a decir con misericordia. Amén. Amén. Estamos entendiendo más al profeta y cómo nosotros, si tenemos este don, podernos corregir también. Amén. Amén. Entonces, continuamos. Tiene la necesidad de expresar lo que siente o lo que piensa sin importar si lo quieren escuchar o no. Esto es, si no ha madurado. Amén. Amén. Tanto en la casa como en la iglesia. Tengo la necesidad de decir esto y lo voy a decir porque es justo. Porque el profeta tiene eso de que quiere traer justicia. Quiere arreglar las cosas. Y para eso tiene que hablar, así le escuchen o no le escuchen. Amén. Acá estoy viendo varios amenes. Amén. Si cae mal, exactamente, va a caer mal. Pero al profeta que no madura o está madurando, no le importa a veces que lo escuchen o no lo escuchen. Dice la verdad. Amén. Y por esa causa se rompan muchas relaciones o cae mal. Amén. Amén. Pero es que ese don tiene que ser perfeccionado. Está bien que se diga la verdad. ¿Y saben qué? Si Dios lo permite, es porque es necesario que se diga esa verdad, aunque sea mal dicha. Si Dios lo permite. Amén. Porque la palabra dice que Dios todo lo permite, hasta que un cabello de nuestra cabeza caiga, lo permite. Él podría callar la boca del profeta, del que tiene este don. Pero si el Señor permite que lo diga, aunque sea mal, es porque tal vez la persona necesita escuchar de una manera fuerte. Amén. Para que entienda. Con eso no quiero justificar tampoco que se diga de una manera incorrecta, ¿no? Pero si el Señor lo permite es por algo. Amén. Entonces, dice, está revisando constantemente si algo está bien o no. Quiere probar si algo es correcto o no. La conducta de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos en la iglesia. Y no es que estén juzgando a propósito, sino esa es la manera como están hechos. Porque quieren traer orden al diseño que está desordenado, algo que está mal. Es como si entramos en una casa y vemos que los cuadros están inclinados. Cuando el profeta ve un problema, es como que ve cuadros inclinados, no están derechitos. Entonces, ¿qué quiere hacer el profeta? No pide permiso al dueño de casa, va y de frente arregla el cuadro, arregla el diseño. Así es el profeta, que ve el problema y lo quiere arreglar, pero en su deseo de arreglar el problema no ve que puede afectar a otros, que tal vez la manera como lo está haciendo está afectando o le está ofendiendo a otros, está hiriendo a la persona, porque la verdadera intención es arreglar el cuadro, arreglar el problema. Pero en eso nos perfeccionamos, porque justamente estamos aquí para aprender cómo podemos madurar y por qué hacemos también esas cosas. Sabemos que es el don, pero el don que no ha sido madurado, no ha sido perfeccionado. Amén. Yo me estoy emocionando con esta enseñanza porque decía, wow, esta es una enseñanza a profundidad. Lo que hemos leído anteriormente eran las características, pero esto ya es lo más profundo. O sea, cuando hablo de esto, tu corazón, bum, 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 bum. Porque eso es lo que nosotros somos y hacemos. Amén, es nuestra naturaleza. Mientras que no sea madurada. Amén. Reaccionan demasiado. Por eso que los profetas en el Antiguo Testamento nos perseguían, nos apedreaban. ¿Por qué?
porque así dice el Señor. O sea, expresa con todas sus fuerzas, ¿no? En inglés dice make his point, o sea, ¿no? Te señala el problema, dice, como te sacude, despierta, porque es muy expresivo. Amén. Y reacciona con demasía y muchas veces con enojo. Por eso es necesario que nosotros, como los que tenemos el don de profeta, porque yo también, ese es uno de mis dones secundarios, es donde me tengo que crucificar. Amén. Dame paz, Señor. Y tengo que no apasionarme por algo que estoy viendo mal, porque yo le quiero arreglar los cuadros a todos. Amén. Sin pedir permiso a veces, ¿no? ¿Pero por qué? Pero por tu propio bien, y la otra persona ni cuenta se dio. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Porque la persona está tan acostumbrada a vivir mal que ya se acostumbró y que esa es la manera como yo vivo y así está bien para mí. Y nosotros nos arrancamos los pelos porque queremos que su vida venga a una armonía, un orden con Dios, ¿no? Los que tienen este don me están entendiendo perfectamente de lo que quiero decir. Amén. Pero tenemos que pedir permiso muchas veces para arreglar el cuadro de los demás. Amén. Amén. Sí, háganle highlight para que digan, oh, esto soy yo y tengo que corregirlo. Amén. Entonces, dice, malinterpretan a las personas por palabras o conductas y reacciona antes de tiempo. No tiene discernimiento y no tiene madurez. Es cuando es inmaduro. O sea, si ve a una persona que está llegando tarde, juzga. Oh, esta persona está llegando tarde porque no ama a Dios. Esta persona está llegando tarde porque no es responsable. Y tal vez la persona está recibiendo un ride de alguien y está esperando que alguien lo traiga. Entonces, pero el profeta tiene esa costumbre de juzgar apresuradamente. Amén. Malinterpreta palabras y conductas de las personas. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Amén. Que interpretamos porque somos así. Queremos, oh, esto tiene que ser así, pero justamente vamos a hablar más adelante de la misericordia. ¿Cuánto el profeta necesita desayunar, almorzar y cenar? Proverbios 3, y les voy a decir por qué. Amén. Amén. Ese es el proverbio que el Señor me dijo, léelo, 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 léelo. Amén. Vamos a continuar. Cuando cometen un error, son muy duros consigo mismo y pueden caer en depresión. No se perdonan fácilmente. Amén. ¿Por qué yo hice esto? Pero yo debería de haber hecho. Y ahí entra culpabilidad, condenación y vergüenza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que justamente entender de que es parte de nuestro don y tiene que ser madurado. Porque si nos vamos a quedar en esa posición de heridos, avergonzados y condenados, no vamos a poder fluir y no vamos a poder llegar al propósito de Dios. Por eso tenemos que el profeta es uno de los dones, es uno de los dones que siempre necesita buscar sanidad. Porque al profeta se le conoce por estar herido siempre. ¿Por qué? Porque es duro consigo mismo, duro con los demás, los juzgan, lo rechazan, lo condenan. Entonces uno es ser humano y recibe todo ese rechazo, ese aislamiento de los demás. Entonces uno tiene que buscar su sanidad, tiene que buscar siempre madurar para poder llegar a los demás con amor y con misericordia. Amén. Y aprender a perdonarse. Amén. Tienen a la depresión, no se perdonan fácilmente. Un ejemplo de esto fue Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no les decía que era ferviente, le voló la oreja al soldado era ferviente en su manera de ser. Pero ¿qué pasa? Pero también Pedro, por ser intimidado, negó al Señor y lo negó 3 veces. Y cuando hagamos sanidad del don, vamos a ver que muchos padres, cuando sus niños tienen el don de la profecía, ¿qué pasa? Si no educan a ese niño bien, no le educan sanamente, no le afirman, no lo valoran, ese niño va a ser fácilmente intimidado.
y ese niño va a ser fácilmente herido. Amén. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se hirió por haberle fallado al Señor, por haberlo negado 3 veces. Se hirió tanto que estaba herido. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo el Señor: me amas? 3 veces. ¿Por qué lo hizo 3 veces? Para que él se diera cuenta que Pedro amaba al Señor, pero era su naturaleza la que le había fallado, ese don con el que había nacido, no perfeccionado, no madurado. Amén. Que había, en su inmadurez, lo había negado al Señor. Entonces, el Señor le pregunta 3 veces: ¿me amas? Para restaurarlo. Porque le dijo: Pedro, ¿te das cuenta? Tú me amas. Tú me amas, por eso has hecho lo que has hecho, pero de una manera inmadura. Pero ¿qué pasó cuando Pedro maduró? Él fue tan fiel al Señor que no le importó que lo crucificaron, pero él dijo: yo no soy digno ni que me crucifiquen como a mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Amén. Así es la fidelidad de ese don. Es un don precioso, pero tiene que ser madurado. Amén. Porque este es el único don. Me estoy adelantando a mi enseñanza, pero este don, cuando es madurado, por la autoridad que tiene este don de restaurar el diseño, este don le dice a una persona que la ve quebrantada: tú has nacido para esto, y le habla a tu espíritu, que tu espíritu venga al llamado que Dios te ha hecho y sea restaurado a tu plenitud. Tiene esa capacidad de hablar y que la persona, el espíritu de la persona reaccione a las palabras del que tiene este don y que venga al diseño correcto para el cual Dios lo ha creado. Es precioso este don. Amén. Entonces vamos a continuar. ¿Defienden la verdad o su verdad? Aquí voy a aclarar un poquito. Cuando nosotros aprendemos la verdad de la palabra, defendemos la verdad, pero a veces la defendemos de una manera religiosa. Y la Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Para que esa palabra sea de bendición, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo para poder decir: esta verdad proviene de Dios, pero no una palabra literal que está en la palabra, en la Biblia, sino la palabra revelada que va a ser de bendición a la persona. Amén. Por ejemplo, cuando en la palabra, hay muchos ejemplos en la palabra donde es bien drástico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de apedrear a los hijos que eran desobedientes. Amén. Eso fue en el pasado, en la ley. Pero ahora no vamos a hacer eso. Amén. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra donde las palabras son directas, pero necesitamos tener revelación, como uno: que la mujer no predique, que la mujer se sujete, que la cabeza de la familia es el varón y que la mujer se someta. Sí, pero si ese varón está sometido a Dios, camina en rectitud, la mujer no va a tener problemas en someterse. Pero el hombre no se somete a Dios y es inmaduro en sus dones y tiene sus verdades interpretadas a su manera o ha aprendido mal, va a ejecutar su autoridad con las demás personas de una manera equivocada y va a herir. Entonces va a defender su verdad, no la verdad a la luz de la palabra, va a defender su verdad, y ese es un peligro. Amén. Las personas, hablando de eso en la iglesia, pero en las personas que tienen este don van a defender su verdad, lo que ellos interpretan, lo que ellos creen que es verdad. Pero nosotros, los que vemos de fuera, tenemos que enseñarles o hacerles ver de que tal vez lo que ellos creen es la percepción que ellos tienen y ayudarles a ver que tal vez esa no es la verdad. Tal vez ellos están interpretando de una manera equivocada. Amén. Y es religiosidad también, ¿verdad? Eso es religiosidad. Hay mucha religiosidad. Y voy a hablar de eso, aquí lo voy a hablar de una vez. ¿Por qué hay mucha separación en las iglesias? ¿Por qué hay mucho legalismo? Porque defienden su verdad. Cada denominación, nosotros tenemos la verdad. No es que yo tengo la verdad, todos tienen la verdad. Y en realidad todos tenemos
una parte de la verdad. La verdad es como un océano y cada uno tiene como un recipiente de la verdad, de ese océano. Pero el Señor quiere que todos seamos unidos para que esa verdad se pueda incrementar a los que no conocen de Dios. Pero ¿qué pasa? Cada uno defiende su verdad y defiende a su manera con legalismo. No, es que esto es así, esto es así, y por eso hay una gran separación en el cuerpo de Cristo y hay mucho legalismo, porque defienden con pasión su verdad y más que todo los que tienen el don del profeta. Defienden ese don. Si tienen que separarse de una iglesia, tienen que romper con hermanos, lo hacen. Ellos dicen, yo defiendo mi verdad y no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios, y rompe sus relaciones con todos por defender su verdad. Pero tal vez ni esa verdad es la verdad que está en la palabra, es la interpretación de la palabra que esta persona le está dando, o la interpretación que una completa denominación le está dando a un versículo de la palabra. O sea, nos damos cuenta hasta qué punto la pasión de este don puede crear separación y división en el cuerpo de Cristo, porque cree su verdad. Amén. Es triste cuando no se reconoce eso. En el legalismo se justifican y muchas veces provocan división en el cuerpo de Cristo. A los hijos se les dice que son rebeldes o desobedientes cuando defienden su verdad. Hablando de los hijos. Malinterpretamos a un hijo que nos reclama algo que es desobediente, irreverente y malcriado, porque tal vez este muchacho o la niña están defendiendo su verdad, lo que ellos interpretan, y no porque son malcriados, no porque son irreverentes, sino porque tienen este don y ellos defienden su verdad, lo que para ellos es una verdad, y los tomamos por desobedientes e irreverentes. Amén. La conducta de nuestros hijos, de ellos, muchas veces es mal entendida. Esto me hizo entender mucho a mí de que lo que mi hija o mi hijo me estaba diciendo no era porque me estaban faltando el respeto, sino estaban defendiendo su verdad y es parte de su don. Pero yo le dije, no, desobediente, no respetas, bájame la voz. Pero ¿cómo le puedo decir eso a uno que es apasionado? Amén. Que tiene ese don y está reaccionando y defendiendo su verdad. Amén. Entonces está más claro cómo es el comportamiento de una persona que tiene este don. Amén. Cómo defiende su verdad, la verdad que la persona piensa o la verdad que conoce, vamos a decir, en la iglesia. Amén. ¿Hasta ahí está claro? Amén. Ahora vamos a ver las diferencias. Vamos a ver las diferencias del don del profeta con el exhortador. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El exhortador, muchas veces se piensa que el exhortador es profeta o el profeta es exhortador. Y aquí vamos a ver la diferencia bien contundente. Dice, se diferencia el don del exhortador en que el profeta expresa abiertamente la verdad o lo que piensa sin importar que pueda romper o dañar una relación. En cambio, el exhortador anima o exhorta con verdad, pero no daña la relación. Al contrario, fortalece la relación a causa de su afecto. ¿Cuál es una de las virtudes del exhortador? Que te anima, te exhorta, pero también es afectuoso. Y es todo el contrario al profeta. El profeta no es afectuoso muchas veces. Exhorta, dice la verdad clara, pero no es afectuoso. Por eso se rompen las relaciones. Amén. ¿Se ve la diferencia ahí bien clara? Amén. Se puede decir del profeta que es amigo de pocos y el exhortador amigo de muchos. Allí se puede ver la diferencia. El profeta a veces se siente hasta solo, que no tiene amigos, muchas veces por lo duro que es cuando dice las cosas. Amén. Entonces, se está viendo hoy la diferencia que se puede marcar entre el exhortador y el profeta, porque se tiene la tendencia a confundirse entre los dos. En la siguiente página, el profeta solo es visto en público cuando trae un mensaje. En cambio, el exhortador siempre es visto en público. ¿Por qué? Porque es el alma de la fiesta.
siempre quiere estar animando, quiere estar participando. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el profeta solo habla o se dirige en público y no tiene temor, tiene valentía cuando tiene un mensaje que es importante. Amén. Y ahora vamos a Proverbios 3. ¿Por qué el profeta tiene que madurar y el profeta tiene que venir a una humildad, tiene que venir a un estado donde el profeta quiera ser enseñable? Amén. Y en Proverbios 3 es donde se habla de todo esto. Proverbios 3, del 3 al 8, que dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Vamos a enfatizar. ¿Qué dice primero que no se aparte de nosotros? La misericordia y la verdad nunca se apartan de ti. ¿Qué hace primero el profeta? ¿Qué cosa habla primero el profeta? Verdad. Yo les pregunto, ¿el profeta tendrá misericordia? No. ¿Qué cosa habla siempre? Verdad. Entonces, el Señor primero establece en su palabra, primero es la misericordia y luego la verdad. Amén. Primero le digo su verdad y después lo sano con misericordia. Lo hiero con verdad y luego lo sano con misericordia. No me hieras al cliente. Vamos a seguir leyendo. Dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Qué importante es que el profeta escriba en su corazón que primero es la misericordia y luego la verdad. Misericordia no es tolerancia, tolerar el pecado, no. Se dirige uno al pecado, pero con misericordia. No es decir, voy a tolerar esto. No es tolerancia. Es aproximarse al problema, al pecado, con misericordia. Amén. Entonces, dice: escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué hemos dicho? Que el profeta siempre tiene problemas con los demás. Amén. Si tiene problemas con los demás, no tendrá problemas con Dios, porque el Señor no puede contender con alguien que está empecinado en algo. Amén. Entonces, si nosotros primero como profetas tenemos en nuestro corazón escrito y actuamos con misericordia y verdad, entonces vamos a hallar favor y buena estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Van a decir: no importa lo fuerte que me diga esta persona, pero me lo está diciendo con amor, con misericordia, y ese favor de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Amén. Confía en el Señor. ¿Qué le dice el Señor al profeta? Confía en el Señor con todo tu corazón. No confíes en tu don. No confíes en la capacidad que tienes de decir la verdad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia perspectiva. Tus ojos están cegados del diseño que yo te quiero mostrar, dice el Señor. Amén. Yo quiero que confíes en mí y no en tu propia prudencia. No confíes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando quiero aproximarme a un problema en mi casa, con mi familia o en la iglesia, no, primero, Señor, no quiero confiar en mi propia prudencia. Quiero ponerte este problema en tus manos. ¿Estoy juzgando con misericordia o estoy juzgando de acuerdo a la perspectiva que yo tengo? Ayúdame, porque no quiero ser de tropiezo. Entonces el Señor va a enderezar nuestras sendas cuando estamos poniéndole al Señor primero, antes de que hablemos. Amén. Supuestamente con verdad. No seas sabio a tus propios ojos. ¿Cuál es la parte del cuerpo que representa el profeta? Los ojos. Amén. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal.
será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué hemos dicho que pasa con el profeta? Por la manera que es directo, dice las cosas, es herido, se rompen relaciones, es rechazado. Amén. Y por causa que se juzga duro a sí mismo, juzga muy duramente a los demás. ¿Qué pasa? Cuando se juzga duro a sí mismo, se llena de depresión, es rechazado por los demás, le duele su corazón. Entonces el profeta se llena de resentimiento, amargura, de rechazo. Por eso los que tienen este don siempre son personas que paran heridas. Por eso el Señor dice, si hacemos todo lo que Él nos indica, que dice el Señor, que todo esto será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Amén. O sea, la medicina es madurar el don para no ser rechazado, no ser juzgado, no ser criticado. Amén. Amén. Y usar el don con sabiduría, con madurez. Pedirle, Señor, aunque uno no esté completamente maduro, ayúdame a entender esto que estoy viendo y ayúdame a decirlo con misericordia primero. Amén. Y con verdad. La palabra dice que Jesús creció en estatura, creció en sabiduría y también Él enseñó y se aproximó a los demás con misericordia y verdad. Amén. Él se sentó con los pecadores. Amén. María Magdalena vino a Él, los cobradores de impuestos. ¿Se dan cuenta? Su corazón estaba lleno de misericordia en vez de juzgar que ellos eran los peores pecadores. Él nos da una demostración de misericordia primero. Amén. Amén. Y después del amor. Jesús, Yeshua, actúa como profeta. ¿Qué dijo Jesús? Solo hablo lo que el Padre dijo. En Juan 12:47 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Amén. Está hablando Jesús en la perfección de su don. Él hablaba lo que el Padre le decía, no lo que su entendimiento, no su percepción. Amén. Amén. Él hablaba lo que el Padre decía. Y segundo, declaraba la verdad, lo que el profeta hace, declaraba la verdad. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él habló verdad, amén, con valentía, pero en la madurez del don, Él fue de bendición. Amén. El Señor fue perfecto en todo lo que hizo, porque primero había misericordia, amor en su corazón, antes de la verdad. No digo que no estaba diciendo la verdad, lo que Él predicó fue pura verdad. Él mismo es la verdad, en Él no hay mentira. Amén. Amén. Pero Él primero tenía misericordia y amor, amén, para con los demás. ¿Cuál es el propósito del profeta? La restauración del diseño de Dios. Ese es uno de los más importantes y el principal. Otro, traer una visión exacta de Dios. Discierne correctamente entre lo bueno y lo malo. Estamos hablando del propósito que es madurado. Enseñar virtud, pureza e integridad. Declarar dignidad y causar que vengan a su propósito los otros dones. Es lo que decía. Cuando el profeta declara dignidad en la persona y lo llama a que viva su propósito, el espíritu de la persona reacciona a la autoridad del profeta, porque le está trayendo al diseño, está trayendo orden. Amén. ¿Cuál es el llamado del profeta? El propósito es restaurar el diseño de Dios. Ahora el llamado, hay un propósito, hay un llamado. El llamado es el que tiene la facultad, el profeta es el que tiene la facultad de resolver problemas, más que los otros dones. Puede ver el problema y a través de los principios de la palabra saben cómo solucionarlo. El problema del pecado nos separa de una relación íntima con Dios. El principal llamado del profeta para el cuerpo de Cristo es señalar el problema
el pecado, no a la persona. ¿Cuántos señalamos a la persona que está pecando? ¿Cuántos debemos de señalar el pecado en la persona? No decir tú eres el problema, sino tú tienes un problema y es pecado. Amar a la persona, pero ayudarle a remover el pecado. Amén. Esa es la misión, el llamado del profeta. El principal llamado del profeta para el cuerpo de Cristo es señalar el problema, no a la persona, mostrar el camino del arrepentimiento para que se restaure la relación entre Dios y el hombre. Ese es uno de los llamados del profeta en el cuerpo de Cristo. Amén. De restaurar la intimidad. Una de las cosas que tiene el profeta es su intimidad con Dios. Ama a Dios. Siempre está buscando la intimidad con Dios. Estoy pensando todo el día, será como Teresita dijo, ¿será bueno que piense en Dios todo el día? Es que el profeta en su naturaleza busca de Dios todo el tiempo, en su mente está Dios. Amén. Todo el tiempo. Y se duele del pecado del hermano que ama a uno. Amén. Amén. Se duele, por eso que muchos profetas son intercesores, porque se duelen del pecado de los demás y como han madurado su don, en vez de criticarlos y poner el dedo, van e interceden con dolor. Amén. Por el pecado de los demás. Amén. Entonces, uno de los mejores intercesores es el profeta que ha madurado, porque clama por una intimidad, que se restaure el diseño de Dios en esta persona, que vuelva la intimidad entre Dios y esta persona. Yo digo que vuelva a su primer amor. Amén, que vuelva a su primer amor. Exactamente, amén. Ese es el llamado del profeta. Amén. Acá yo estoy hablando con varios, yo creo que todos son profetas acá los que estamos aquí. Amén. Amén. Y es verdad porque... Pero estoy madurando el don todavía, pastora, porque se me hizo difícil. Todo lo que hablaba he pasado con una persona que después lo compartiré. Ya. Es bien duro que ella estaba en el evangelio, se retiró del evangelio y ahorita en fornicación. Y se lo dije yo. Y yo vine en sueños porque Dios me lo mostró antes que ella cometiera lo que iba a cometer. Y vengo y le comparto el sueño. Pasaba esto, atendías a esta persona así, le abriste la puerta, le has entrado a la puerta al enemigo, tenés que cerrar esa puerta. Y todo pero dice, ay, yo te agradezco que me lo hagas. Y a la semana siguiente ya lo estaba haciendo. Oh my God. Y yo no tenía, porque tenía que interceder. Si el Señor me dio el sueño era para compartírselo y después yo pidiendo perdón. Amén. Pero Es que está madurando el don. Pero yo te pregunto, si no estarías aprendiendo esto, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo de la mejor manera? Pero esto es como un mapa que te ayuda a fortalecer, una guía que te ayuda a entenderte a ti misma y cómo debes madurar el don y qué errores no volver a cometer. sí. Amén. Porque esto es una enseñanza. Amén. Y todos estamos madurando el don. Yo he cometido muchos más errores que eso. Pero he aprendido. Dije, ok, no más. Me alejé completamente, me molesté. Típico del profeta. Me molesté. ¿Por qué haberle dicho ella cometer ese error? Y ella notó que yo me molesté. Padre, ayúdame, porque ahora me da lástima cómo ha caído, en verdad. Ya. Levántala de los cenagosos y hazla como la tenías adorando a Dios en el altar antes. Amén. Ese es el deseo del profeta, de que todos vengan a la intimidad con Dios. No, y a veces uno dice, pero ¿por qué no tiene intimidad con Dios? Y se enoja uno, yo me enojo. Dice, se enoja uno, porque ese es el problema del profeta, justamente se enoja, lo que leíamos en el principio, ¿se acuerdan que estábamos leyendo en esta parte donde dice reacciona en demasía, pero quiere que la persona entienda y se enoja? Por eso en el Antiguo Testamento los querían apedrear. En nuestros tiempos nos apedrean espiritualmente. Amén. Esto es literal, o sea, todo lo que estamos hablando es lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo, ¿no? Pero estamos aprendiendo porque es parte de nuestro don, que tiene que ser madurado. Jesús mismo dice la palabra que creció en sabiduría, también la palabra dice que creció en obediencia. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos aprendiendo esto y estamos creciendo en obediencia? Ya no voy a reaccionar así, voy a leer el Proverbio 3 y voy a decir, Padre, yo declaro que ato a mi cuello la misericordia y la verdad.
Y yo hallo estimación ante los ojos de ti, Señor, y de los demás. Amén. No voy a herir. Yo voy a confiar en ti con todo mi corazón. No me voy a apoyar en mi propio entendimiento. No me voy a apoyar en mi propia perspectiva. Sino yo te voy a reconocer en todos mis caminos y tú vas a enderezar mis pasos y me vas a hacer entender lo que yo tengo que entender. No seré sabio entre mis propios ojos. Mis ojos tienen que ser limpios, mis perspectivas tienen que ser limpias para yo poder entender a la persona y obrar con misericordia. Amén. Y no seré herido, porque voy a aproximarme a esto con misericordia, con amor, con verdad. Amén. Y para serle sincero, para el profeta no es fácil. Es otra de las características del profeta, que busca la justicia. Y no importa que pelee por conseguir la justicia. Pero no la justicia propia de mí. Pero no la justicia, porque uno quiere a su manera. Yo quiero que esto sea así. Pero tiene que ser la justicia de Dios. Por eso dice la palabra que en el enojo del hombre no procede la justicia de Dios. No podemos ejecutar justicia cuando tenemos enojo. Y esa es una de las cosas, una de las armas que utiliza más el enemigo con el profeta, el enojo. Porque sabe que está esa capacidad de pelear por los demás. Entonces el enemigo comienza a inflarse, podría decir por algún modo, de llenarlo, de mandarle dardos de enojo, de mira, porque de impaciencia, de enojo. Entonces, cuando uno ya se está impacientando, tomar cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo, no me voy a impacientar, voy a tener misericordia. Y Padre, ayúdame a ver este problema, porque tú me has dado la capacidad de solucionar problemas, pero el enemigo no me está dejando ver bien por el enojo. Amén. Amén. Cuando removemos el enojo, así comenzamos a ver, esto va así, así, y son los mejores solucionando problemas. Amén. Por eso ese don es tan importante. Todos los dones son muy importantes, pero el don del profeta tiene esa capacidad, amén. Y que el enemigo no te robe esa capacidad, no te distorsione esa capacidad. Vamos a continuar. Ataques contra el don de profecía. Cuando hay carencia de amor, valorización y afirmación de la figura paterna y no prepara al niño a enfrentar dificultades, este va a huir de lo desconocido y no va a enfrentar dificultades. ¿Qué pasa? Que el profeta tiene ese don de pelear, de decir esto y lo otro, pero cuando ya ve un problema, desaparece. No enfrenta las dificultades. Ya no voy a la iglesia, o no hablo con mi esposo porque no quiero enfrentar este problema. De alguna manera no huye físicamente, pero está huyendo en su conducta. ¿Por qué? Porque no sabe cómo enfrentar el problema. Porque el profeta es una persona que va a luchar por la verdad o por su verdad. Pero en este proceso hemos dicho que se hiere mucho. Y este niño, si no es fortalecido en su niñez, desde que es pequeñito, que se le ve así, que habla, que reclama, este puede tener el don de profeta. Entonces lo voy a valorizar, lo voy a reafirmar, le voy a entender. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Porque tal vez el niño no me está faltando el respeto, pero me está reclamando que para él es algo justo. Pero yo lo estoy tomando como niño malcriado, entonces no lo estoy reafirmando, no lo estoy validando. ¿Qué va a entrar en el niño? Frustración, enojo, resentimiento, amargura. Y falta de perdón, porque ya desde pequeño va a ser herido. Pero es más, aquí dice en la segunda característica, la persona con este don va a lidiar con autocondenación y rechazo. Amén. Desde que nace tienen este problema. Vamos a continuar. Se enfoca en sus heridas. Necesita ser fortalecido en la correcta imagen de sí mismo. Ahí es lo que estaba hablando. Cuando un niño tiene este don de preguntarle, ¿por qué tienes esta conducta? ¿Por qué estás reclamando esto? Es que yo creo esto. El niño dice, es que yo creo esto. Entonces se le está entendiendo que este niño tiene este don y se le va a reafirmar, mira, lo que tú estás pensando que es, tal vez no es, pero mostrarle de una manera sabia
de acuerdo a como un niño entienda de que tal vez él pueda estar equivocado. Y si él está correcto, decirle, mira, todo se va a solucionar, vamos a enfrentar este problema. Hay que enseñarle al niño a enfrentar el problema. Lo vamos a enfrentar, pero de una manera en que todo esto se va a solucionar. No peleando. ¿Por qué? Porque el niño, ¿cuál es la tendencia del profeta? De pelear por lo que es justo. Y eso es lo primero que va a querer hacer. Entonces vamos a enseñarle, claro, a pelear, pero de una manera sabia, o sea, a defender algo que es justo de una manera sabia. Y cuando se le educa al niño de esa manera, Dios mío, vamos a tener un profeta en toda su capacidad cuando sea adulto, porque se le ha reafirmado, se le ha valorado, se le ha entendido. Amén. Si no es entendido y corregido en su niñez, puede volverse irrespetuoso y discutir por todo, incluso si su opinión o percepción es incorrecta. Amén. Usualmente es incomprendido en su creatividad. Los que tienen el don de la profecía son muy creativos. La decoración, la pintura, tiene mucha creatividad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es ¿cómo se llama? El principio fundamental, el atributo más importante del profeta es el diseño. Entonces siempre está relacionado con el arte, cualquier tipo de arte. Y tiene talento para el arte, pero a veces no lo entienden. No me gusta esto, no me gusta matemática, no me gusta, entonces no entiendes. Y no se le hace al niño desenvolverse en su creatividad. Amén. Son profundamente sensibles al rechazo en el vientre materno, porque han nacido con esa capacidad de expresar, y es una de las cosas que el enemigo hace, que sean rechazados desde el vientre de su madre, para que estos profetas nunca fluyan en su llamado, en su don, en su propósito. Amén. Un promedio de 60-70% de profetas están heridos. Tienen la tendencia a guardar resentimiento y amargura. Muchas veces se convierte en una constante batalla en sus vidas. Yo conozco muchas personas que tienen este don en el ministerio. Tienen este don y batallan en la iglesia constantemente con resentimiento, amargura y enojo. Constantemente. Y no solamente en las iglesias, estoy hablando de creyentes, en las casas, con el esposo. Amargura, resentimiento. Amén. Y enojo. Amén. Acá los que tienen este don dicen amén, amén. Pelear, con los hijos, por pelear. Por eso, esa tendencia a pelear, porque el profeta eso tiene, de pelear por sus derechos. ¿No? Está peleando, pero en realidad tiene esa valentía de pelear por la justicia, pero es mal enseñado, es mal utilizado. Amén. Y se pelea y el enemigo lo tuerce, porque esa capacidad de pelear en el buen sentido de la palabra por lo justo, el enemigo lo distorsiona y pelea porque, para hacer daño. Incluso yo conozco niños que tienen este don, que son los que crean el bullying, porque son mal entendidos, son incomprendidos. Entonces, ¿qué hacen? Pelean y se vengan. El resentimiento, la amargura. Niños que tienen este don. Van a sacar lo que no pueden sacar de casa a la escuela. A la escuela. Amén. A través del bullying. Entonces, y es exactamente esto, que es un niño incomprendido. Falta de amor, ha sido herido desde el nacimiento. No lo han rechazado al niño, ya viene con toda esa amargura, resentimiento y quiere desahogarse, y lo hace en las escuelas. Amén. Por eso los que hacen bullying no hay que juzgarlos muy a la ligera, sino hay que orar por ellos, tener misericordia primero y orar por ellos. Amén. Ahora vamos a hablar de la iniquidad. La iniquidad es la maldad con la que hemos nacido. Si nosotros tenemos el don de profecía, quiere decir que en nuestra familia también hay ese don, tal vez por el lado paterno, materno, y hemos heredado no solamente lo bueno del don, sino también hemos heredado
la iniquidad por causa de que han sido rechazados, humillados, despreciados, vienen con ese resentimiento, rechazo, abuso y la injusticia. Nacen con esa tendencia al rechazo, al abuso verbal, físico. Nacen con la maldición de la injusticia, porque siempre están peleando por la justicia. Y todo lo contrario que el enemigo que quiere hacer, si queremos buscar la justicia, él va a traer injusticia. Nace con esa maldición de que no es como vamos a decir, es algo que se trae desde generación en generación, porque están peleando por sus derechos, pero en vez de ejercer sus derechos a la buena, lo quieren ejercer a la mala, y están siendo injustos también. Se están acostumbrando a esa tendencia que se vuelve iniquidad y llega la maldición de la injusticia. Porque ellos lo están haciendo, lo van a recibir. Todo lo que se siembra se cosecha. Exhortación del Señor a la iglesia de Éfeso. Y también es como el Señor nos enseña a exhortar o corregir al profeta. Amén. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Por qué estoy relacionando la iglesia de Éfeso? Porque vamos a hablar acerca de los 7. Los 7 son 7 dones y hay 7 iglesias. Y cuando el Señor anima y corrige a las iglesias, lo hace de la misma manera como debemos de corregir y animar a los que tienen este don. Amén. Es un paralelo. En Apocalipsis 2:1-17 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Primer aspecto. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, primero, ¿qué cosa hace? ¿Lo anima o lo exhorta? Amén. Reconoce el Señor lo bueno que tiene este don, o la iglesia. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Qué hace el profeta? No puede soportar a los malos. Amén. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es lo que decíamos en las características del profeta, que lo está probando todo. Quiere probar todo, ¿no? Y ha probado y ha visto y dice: has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esa es una de las características del profeta, que tiene mucha perseverancia y no desmaya. Aunque esté solo como el llanero solitario en una cueva, pero está ahí, desanimado, pero cuando el Señor lo anima y lo sana, sigue adelante, sigue perseverando. Pero porque el profeta tiene tiempos de depresión y está en la cueva. Amén. Pero también cuando sale y lo animan y lo sanan, el profeta sale otra vez, es persistente y no desmaya. Amén. Segundo, primero el Señor, ¿qué hizo con la iglesia de Éfeso? ¿Qué hace con el profeta? Lo anima, lo exhorta. Vamos a decir, lo anima. Segundo, lo corrige. Y es la misma manera como debemos de ser con los demás. Primero animarlos y luego corregirlos. Después de que los ha animado, les dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Justamente por ver desde su perspectiva, de ver que está defendiendo aquí, defendiendo allá, peleando aquí, tratando de probar esto. ¿Qué pasa? Se involucra tanto en lo que el profeta ve, lo que siente, que se olvida de su primer amor. Amén. Por eso le dice, el Señor lo corrige y le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, la tercera parte, viene el consejo de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a primero animar a la persona, vamos a reconocer todo lo que ha hecho, y luego vamos a corregirlo, y luego le vamos a dar el consejo. Amén. Esta es la manera exacta como el método de consejería. Amén. ¿Qué pasa? Lo hacía al revés. Y a veces todavía se me sale al revés. ¿Qué hacías primero? No, primero decirle todo lo malo. Amén. Eso es lo que el profeta hace usualmente. Dice todo lo malo, no reconoce lo bueno. Porque ¿qué dice el profeta? Que si le digo lo bueno, no va a recibir la corrección que le estoy dando. Eso dice el profeta.
No le voy a reconocer lo bueno, porque si no se va a creer y no, y ya no va a recibir la corrección. Va a seguir haciendo lo que Va a seguir haciendo lo que está haciendo, exactamente. Esa es la percepción del profeta, imagínense, que es completamente contrario a cómo el Señor corrige. todos los profetas hablando. Amén. Aquí están profetas hablando, amén. Llegaron los profetas nada más. Amén, aleluya. Pero esto es tan enriquecedor porque es vivencial, lo vivimos, es cierto. No animamos primero porque decimos, si le animo, no va a cambiar. Tengo que hacer el punto, tengo que decirle que es lo malo y se lo voy a decir de muchas maneras y lo más fuerte posible para que entienda. Y con la Biblia decía yo. Y con Cristo viene. Si Cristo viene ahora, lo siento, no te cambies, que no te vas. ¿Por qué? Porque tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Todo el que esté en pecado no entra al reino de los cielos y me voy a los fornicarios, los adúlteros, el reino de Dios. Y se queda pues asustada, pero ¿sabes? Una típica profeta. Es que está declarando una verdad, pero sin misericordia. Porque la persona, lo que mueve a una persona y lo saca del pecado es el amor de Dios. Amén. Ya después el Señor sí me ha ido hablando y hablando hacia ella y con misericordia y amor. Amén. Porque hasta cuando miraba a la persona con la que, ay, no lo quiero ni ver, ya estaba parqueado adentro así, yo, Dios mío, qué valor tiene este hombre de hacer eso. De sacar a una mujer, porque hasta él decía, él es el culpable, porque vio que la mujer estaba ahí, él no era ni cristiano, solo llegaba a las clases de células por estar buscando carne. Ay, no, yo con él y molesta. Yeah. Pero no, ya después yo entrego mis armas con las clases que he ido aprendiendo, como se entrego mis armas al Señor, el Señor va a obrar en mí, yo voy a interceder. Exacto. Y ahora ya les hablo y todo, y que Dios tenga misericordia. Exacto. Amén. Viene el consejo, tercero el consejo. ¿Qué le dice en el verso 5? El consejo, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice el Señor al que tiene este don de profeta? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, el profeta se tiene que arrepentir porque se justifica. No, es que yo estaba defendiendo la verdad. Es que el profeta es justiciero. Le falta una capa. Si los profetas pudieran tener capa, bueno, en el Antiguo Testamento tenían su capa. Pero es que son justicieros. Entonces el Señor le tiene que llamar la atención. Así como es fuerte el profeta, el Señor le tiene que decir fuerte. Amén. ¿Qué le dice el Señor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Te sorprendo en el nombre de Jesús. Y haz las obras que hiciste al principio, porque lo que hace el profeta es por amor a Dios, porque lo ama, tiene intimidad con Dios. Amén. Pero tanto se involucra en buscar la justicia, en señalar el pecado, lo que está mal, que se lleva entre los pies a las personas y el propósito de Dios. Amén. Pero yo ahora sí me arrepiento cuando algo así antes no. Yo porque hablaba y eso era. No tenía por qué arrepentir porque yo estaba viendo la verdad y mi verdad y como dice ella con la palabra. Pero ya ahorita digo, ay, Señor, perdóname. Y le pido mucho que trabaje conmigo. Primeramente. Exacto. Luego y después con la otra persona. Amén. Amén. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Ahí me voy a detener un rato. En el tabernáculo hay utensilios y uno de esos utensilios es el candelabro. Y el candelabro o la menorá es una de las características del profeta. Trae luz, porque los ojos se está poniendo interesante. Amén. Porque ahí es como confusión de Satanás ya para uno. Sí, exacto. Ya. Amén. Y eso es lo que voy a explicar de los 7 y cómo el enemigo va a obrar en cada área de nuestro cuerpo, en lo que representa en el tabernáculo, en nuestro ser espiritual. Amén. Amén. Entonces, ahora, del consejo el Señor se pasa ahora y es la única iglesia y el único
vamos a decir, don que tiene favor. No decía el Señor que le dará favor con Dios y con los hombres en Proverbios 3, ¿no? Que tendrá favor con Dios y los hombres si hace lo que el Señor le señala. Dice, tiene favor. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sin embargo, tienes esto a favor. O sea, por cuanto este don es muy sufrido, está herido casi constantemente, el Señor le da favor. Le da favor de Dios, porque es más fácil rechazar a alguien que viene y te dice tus verdades, pero cuando tú le dices a las personas sus verdades, pero con misericordia y amor, Dios te da un favor que dice, ya viene, pero no importa. Algo tiene que me gusta, es el favor de Dios, que nos van a recibir porque hemos madurado el don. Porque si nos ven así, sin lija, cierran la puerta, dile que no estoy. No nos van a querer recibir. O me está llamando, no le contesto. ¿Por qué? Porque justamente vamos a causar dolor con lo que decimos o hacemos. Por eso es necesario que nosotros recibamos la corrección del Señor, así como corrige a la iglesia de Éfeso. En Zacarías 2, el capítulo 4, del 2 al 6, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. O sea, el profeta tiene que concientizarse que no es por el poder ni por la fuerza, sino por su espíritu. Amén. Isaías 42:6 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado. ¿Qué es lo que busca el profeta? Justicia, amén. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Qué es lo que trae el profeta a través de la menorá? Luz, amén. Para que les abran los ojos a los ciegos. Cuando el profeta predica, abre los ojos a los ciegos. Amén. Para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Como decía, qué precioso es este don. Ahora vayamos a Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Realmente madurar para que sus obras brillen, sus acciones brillen a la vista de todos. Y no nos critiquen, porque ¿qué pasa con el profeta? Es el más criticado, el más juzgado, porque es el más fuerte, amén. Pero ¿qué cosa el Señor dice? Que brillemos, amén, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando ven un profeta que dice la verdad, con misericordia, con verdad, con amor, y lo dice con valentía, entonces van a decir, wow, esta persona es sabia, habla con misericordia, habla con verdad, y dan gloria a Dios, amén, por cómo la persona está fluyendo, cómo está solucionando un problema, porque ¿qué hemos dicho? Que el profeta tiene la capacidad de solucionar problemas, ha nacido con esa capacidad, ve el diseño y lo arregla, amén. Entonces, ¿cuántos queremos realmente recibir esto, lo que el Señor nos está dando en su palabra, para adherirlo, escribirlo en nuestro corazón y en nuestra mente, y poder vivir esto? Yo les garantizo que el favor de Dios va a estar sobre sus vidas cuando realmente nos proponemos hacer esto. Amén. Se cree que los nicolaitas, cuando le dice el Señor en la iglesia de Éfeso, le dice, pero
Sin embargo, les dijo que tenía algo a favor, le dijo, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Se cree que los nicolaitas se convirtieron en apóstatas, negando la verdadera fe y formando parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaam, que enseñó a Israel a pecar comiendo alimentos sacrificados a ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. Entonces, en los días de hoy, nosotros, todo aquel que tenga el don de profecía, no puede ver esto. Aquellos que están en pecado sexual, aquellos que están teniendo ídolos, es algo, es blanco o negro, o eres o no eres. Amén. Amén. Así es, por eso el Señor le da favor, porque no se compromete con el pecado, no excusa el pecado. ¿Qué simboliza la lámpara que hablaba a la iglesia de Éfeso? La lámpara, la menorá, era un símbolo de luz y la santidad de Dios en el tabernáculo. Es un símbolo de la gloria, la verdad y la luz de Dios a un mundo oscuro y pecaminoso. Eso es lo que el profeta es cuando está madurando en su don. Es la luz, es la verdad en este mundo oscuro y pecaminoso. Amén. Y esta lámpara dice que es de oro. Aquí en el verso 1 de Apocalipsis 2, del 1 al 7, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, habla del candelabro de oro. Y dice, el oro simboliza la divinidad, a nuestro Creador mismo. Incluso la palabra es comparada con la estima mayor que el oro. O sea, el profeta va a expresar la divinidad de Dios a través de su don. Amén. Incluso las obras, aquí dice no puse el versículo, se me olvidó poner un versículo donde dice la palabra que nuestras obras son pasadas por fuego, ¿no? Y si son como la hojarasca, se queman, pero va a ser refinado como el oro, va a pasar por fuego. Amén. Entonces, ¿cuáles son las obras del profeta? ¿Son como el oro? ¿Son como la plata? ¿Son como la hojarasca? Las obras del profeta tienen que ser como del oro, que pasa por el fuego y es refinado y prevalece, y no como la hojarasca. El Señor quiere que el profeta muestre la divinidad de la parte de ser la voz de Dios. Amén. Con pureza, con autoridad, restaurando el diseño de Dios. Amén. ¿Cuál es la virtud esencial del profeta? Ser un reconstructor. Amén. Hemos leído anteriormente también que la madurez en el don de profecía es capaz de discernir adecuadamente y proporcionar corrección al error o al compromiso en la iglesia. Habla con valentía, no tiene temor al hombre. Puede erradicar cualquier mentalidad de huérfano cuando madura en el Señor. Ya no está herido, no está rechazado. Va a recibir la ofensa con madurez. Amén. Va a decir, no voy a recibir esta ofensa porque lo que le estoy diciendo es por su propio bien. Y la persona está respondiendo como un niño, pero no le voy a tomar en cuenta su ofensa, porque más es mi misericordia y mi amor que no le voy a recibir la ofensa. Amén. Ya no tiene mentalidad de huérfano. Nadie me quiere, nadie me comprende, me voy a la cueva. Pueden ser pioneros en nuevos territorios y crear caminos para otros. Es lo que decíamos. Tiene el empuje, tiene el dinamismo para comenzar nuevas metas. Amén. Pasión por la excelencia y la restauración. Tiene la capacidad de aguantar a largo plazo el dolor. Es paciente cuando está en aflicción o prueba. La bendición necesaria para la efectividad de este don es la bendición de Oseas, el favor. Hemos hablado al principio
también que el favor de Dios está sobre este profeta, sobre esta persona. Lo leíamos en la iglesia de Éfeso, que tenía algo a favor. Amén. Y también decía en el Proverbio 3 que el favor de Dios, el Señor nos dará favor con Dios y con los hombres. Porque necesitamos el favor de Dios para poder decir esas verdades en misericordia y en amor. Necesitamos. Porque si no, nos van a rechazar. Amén. Necesitamos el favor de Dios. El don de profeta capacitará a los creyentes para hacer todo lo que fueron creados para hacer y para heredar todo lo que Dios ha prometido. Son excelentes constructores y pueden traer una gran restauración al cuerpo de Cristo. Habíamos hablado que el personaje de la Biblia con este don que estamos mencionando anteriormente es Pedro. Entonces vamos a orar para terminar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ¿todos estamos listos? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta clase. Te bendecimos, Señor, porque a ti te place instruirnos, capacitarnos. Padre, te damos gracias porque estás trayendo luz a este maravilloso don, el don de profecía. Padre, te pedimos que seas tú continuando revelando a tus hijos todo lo que les has dado para que ellos puedan venir ese pleno conocimiento del propósito que tú has puesto en sus vidas. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo comience a trabajar en cada uno de nosotros, Señor, y nos pueda revelar y hacer entender lo que tú quieres que sepamos y entendamos para poder fluir en el don que tú nos has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.